Bienvenidos futuros docentes a su podcast, como que me enseñan, como que aprendo. Yo soy Carolina. Y yo soy Amish. El día de hoy, en este capítulo, les vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la desmotivación dentro del área docente. Quiero empezar este capítulo, Amish, definiendo el concepto de docente y de desmotivación. No sé si me puedas apoyar con el de la docencia. Claro que sí, la docencia es la práctica que transmite enseñanza y conocimientos por medio vaya la redundancia, de la enseñanza, del acompañamiento y de la ayuda del estudiante o de la persona que lo necesite. Ahora tú me puedes ayudar con el siguiente concepto. Claro, la desmotivación es la falta de razones por las cuales nosotros nos sentimos impulsados a realizar ciertas cosas. Nosotros tenemos ciertos objetivos o ciertas cosas que queremos realizar, y cuando se hace presente la desmotivación es cuando se encuentra la falta de ese motor o ese impulso que hace que nosotros nos movamos y nos dirija, la actitud que nosotros tenemos hacia ciertos temas o hacia ciertas problemáticas. Entonces, okay. Ya una vez claro estos dos conceptos, podemos continuar con el tema principal. Nosotros quisimos tomar de ejemplo el artículo de la desmotivación del docente, ya que es algo que nos dio muchas bases para poder guiarnos y para abarcar un poco más el tema y hacerlo un poco más dinámico, más rápido y más fácil. Bueno, dentro de las situaciones que hacen que el profesorado se desmotive, se encuentran principalmente, por ejemplo, las relaciones interpersonales entre los diferentes docentes y directivos, así como también las relaciones entre las otras instituciones. Una de las situaciones principales de la desmotivación en este sentido es que el docente, al llegar a una nueva planta de trabajo, anteriormente a su llegada ya se tenía algún sistema en donde los profesores actuaban de cierta manera, en donde se regían por ciertas situaciones, y pues el profesor al llegar pues no están tomado en cuenta. Entonces las cosas que él propone o las cosas que él quiere como abundar no son tan tomadas en serio, debido a que ya hay como un protocolo. Entonces, yéndonos un poco más arriba, ya el problema también se presenta cuando entre instituciones se llega a notar alguna diferencia entre cómo se manejan dentro de cada una de ellas. Entonces, al momento de unirse para, no sé, tocar alguna situación, existen problemas o existen situaciones donde cada uno lo resuelve de manera diferente. Y yéndonos más arriba, en la institución que es la que se encarga de crear el plan de trabajo y de estudios, no toma en cuenta las necesidades específicas de cada institución o de cada comunidad, ya que pues como cada una se rige y se lleva de diferente manera, cada una tiene una situación específica y cómo abordarla. Entonces, estando desde lo más alto, es muy difícil que sean tomadas en cuenta cada una de las voces de estas instituciones, y eso es lo que a los profesores a la larga los frustra demasiado, porque no se sienten escuchados y tampoco se sienten valorados. E incluso muchas veces al no tomarlos en cuenta, muchos profesores, incluso de comunidades un poco alejadas, no cuentan con las posibilidades tanto económicas, materiales o con el personal necesario para realizar ciertas actividades que demanda el plan de estudios, el plan de trabajo. Entonces, al no poder tener todas esas posibilidades a su alcance, consideramos que es una pieza clave que influye en la desmotivación del profesorado. Incluso a veces, al desmotivar al profesor, al docente, muchas veces igual sin querer queriendo, a veces hace que desmotive al alumno. Por ejemplo, que digan, no, es que ya todas las clases son aburridas, todas las clases son muy cuadradas, todas las clases son lo mismo, y eso influye a que muchos alumnos, muchas personas ya no les gusta la escuela, ya no quieran ir, y que pues lleve a otros casos extremos, ¿no? De que ya se quieran salir, que no aprendan, o que simplemente vayan por ir porque es un requisito, que es algo de lo que
no se trata, ¿no? Se supone que a fuerza uno tiene que ir a aprender y a hacer bien las cosas. Hablando de este punto, retomando el punto de Amish acerca de lo que se tiene que hacer, de lo que se debe de hacer, podemos también abordar el punto de la burocratización dentro de la labor docente, que por ejemplo él comentaba acerca de las comunidades en donde no se tiene acceso a ciertas tecnologías o en donde hace falta material para que la clase sea un poco pues más dinámica. El punto que podemos abordar respecto a esto es la burocratización, como ya lo mencioné, debido a que ese tipo de papeleos en donde solamente lo hacen como porque es un protocolo, algo que se tiene que hacer, papeles y papeles que hacen que el maestro también pierda mucho tiempo que podría ser bien invertido ya sea dentro o fuera del aula, para mejorar su planificación, para mejorar su clase, cualquier situación, incluso su vida personal, ¿no? Porque esto ya va más allá del aula solamente. Entonces dentro de los pesares de la docencia se encuentra igual el proceso, que es solamente puro papeleo, que al final de cuentas ni siquiera se lleva a cabo y ni siquiera tiene un fin, porque solamente es requisito. Y es frustrante que tú pongas empeño en algo que al final de cuentas ni siquiera va a tener una resolución o verse tangible dentro del salón de clases o dentro de la institución. Sí, así como los profesores que están en las comunidades y tienen que entregar ciertos papeles, para ellos, si de por sí llegar a la comunidad es un poco complicado por la distancia, porque no hay transporte, porque tienen que caminar, o simplemente porque también hace falta un ingreso mejor, para ellos el estar yendo, viniendo, trayendo papeles es muy complicado, en especial en un lugar donde no vas a tener una copiadora, una impresora, y que tampoco tú puedes cargar con eso porque es una responsabilidad muy grande de comprarlo, de estarlo llevando, trayendo, de darle el cuidado necesario. Entonces siento que también es como que un factor muy, muy grande, muy importante, que hace que haya igual desmotivación. Desmotivación. Sí, bueno, retomando lo que dice Amish, dentro de las cosas que son como un punto muy fuerte para que el profesor pierda la motivación es la baja remuneración económica a cambio del arduo trabajo que representa el estar en un salón de clases con una media de 30 alumnos al día. Y va desde, por ejemplo, citando este artículo, pues el profesor no se gana 30 pesos por hora, ¿no? Y se divide sobre el número de alumnos que tengas, y la verdad es que es pues nada, resulta nada por todo el riesgo que conlleva, más allá del trabajo y todo, porque también dentro de estos puntos se encuentra el riesgo legal, que implica como el hecho de estar siendo responsable de tantos niños y estar checando que a ninguno le pase nada, que todos estén completos. Entonces, más allá del trabajo docente de enseñar, de como dicen, ¿no? De esa cosa autoimpuesta como de ser niñeras baratas, además de todo esto tenemos que ser cuidadores también y tenemos que cuidarnos de las repercusiones legales que esto puede llegar a generar. Entonces, además de que de que pagan poco, es demasiado riesgo y demasiado el trabajo el que conlleva. Y como dice el compañero, en las comunidades, o incluso ni siquiera en las comunidades, ya aquí dentro, no nos proporcionan el material suficiente, no nos proporcionan tampoco las capacitaciones necesarias para poder estar actualizados y saber cómo manejar las nuevas situaciones, porque igual una de las formas que desmotivan al profesorado son como las nuevas tecnologías y también la nueva forma de pensar de los papás, de los o de los tutores, que igual representa bastante un riesgo, porque hay veces en las que ni siquiera los padres pueden controlar a sus propios hijos. Entonces resulta un reto nosotros como maestros controlar a los hijos y todavía educar a los papás, no siendo suficiente como tratar de educar a los alumnos. Entonces todo esto englobado por un pago que a duras penas y alcanza como para vivir o sobrevivir, pues sí
día a día es algo que al maestro le cala y representa, creo yo, uno de los mayores riesgos, o bueno, factores para que el profesor pierda la motivación. Todo esto engloba que al perder la motivación del profesor, el docente, repito, hace que sus clases sean más aburridas, sean más cuadradas, sean simplemente dar clases por dar clases, ir tema por tema, calificación por calificación, y no haya un interés más allá que simplemente decir, explicar y ya. Se pierde esa hambre de verdad de querer compartir conocimiento con los alumnos, llámese primaria, kinder, secundaria, prepa, bachillerato, universidad incluso. Entonces es un tema muy delicado que creo que mucha gente ha ignorado por mucho tiempo o que ni siquiera lo ha pensado. Entonces es algo es algo que hay que ponerle mucha importancia, que hay que abrir los ojos, hay que dar un giro hacia este lado de ver qué se puede hacer por el docente, porque el hacer algo por el docente quiere decir que el docente va a seguir haciendo algo más por el alumnado. Y nos dimos a la tarea de salir a las calles de la bella ciudad de Oaxaca a preguntarle a un par de personitas qué opinaban acerca de esto, en qué concepto tenían a los docentes, qué es lo que ellos creían que era necesario para mejorar la educación, para mejorar la clase, y si creían que ser docente es solamente ser profesor en el aula, solamente enseñar, pero no, ser docente es más allá, es papeleo, es viajar si estás fuera, es hacer planes, es hacer material, es todo eso, es un mundo completamente fuera del salón también. Así que vamos a verlo. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, seguimos con las entrevistas y ahorita estamos con César. Con César, ok César. Mira, primera pregunta que tengo el día de hoy es ¿qué opinión tienes acerca de la docencia, de los profesores? Por lo menos actualmente siento que hay decadencia en algunas áreas con referente a entender a los chicos, principalmente, me habías mencionado que es educación primaria, ¿verdad? Así es. Principalmente en ello, porque digamos que a la hora de enseñar, bueno, estos profesores actuales, a la hora de que ellos tratan de enseñarle algún tema a algún niño, generalmente ya vienen de un sistema ya adaptado de años antes, que terminan como que aburriendo al niño y ellos terminan como que no consolidando bien el tema, que al final de cuentas los niños no terminan prestando atención. Como que faltaría al menos en ese aspecto un poquito de mejora. Como innovación, ¿no? Exactamente, un nuevo cambio en el estilo de enseñamiento, más didáctico, más personalizado y cuestiones así. Ok. La siguiente pregunta es, ¿consideras que los profesores trabajan de la misma forma fuera del salón de clases, que hacen un trabajo para la escuela fuera del salón de clases? ¿O tú crees que trabajen? Como no. A lo mejor en hacer algún material, a lo mejor habrá profesores quienes se esmeran en hacer su clase didáctica, entonces fuera del salón de clases hacen su material. ¿Tú consideras que hay profesores así o sabías que hay profesores que de verdad sí trabajan fuera del aula? Yo creo que diría que sí. He tenido la oportunidad de conocer a algunos profesores que sí se esmeran al menos en eso, y fuera de la jornada laboral que tienen suelen preparar sus materiales, revisar sus planeaciones, cómo van a hacer tu trabajo en la siguiente sesión. Así que yo diría que sí. Ok, tercera pregunta sería, ¿tú crees que los profesores en algún momento llegan a desmotivarse? Y si sí o si no, ¿por qué? También en este caso también diría que sí llegan a desmotivarse, porque principalmente uno de las cuestiones más afectadas por lo menos en el país es la falta de motivación salarial que pueden presentar los profesores en algunas instituciones, y pues digamos que no tienen el pago justo, pues principalmente eso les causa algo de desmotivación, principalmente para dar su labor y dar su trabajo. ¿La falta monetaria lo dices por ambas escuelas, tanto privadas como públicas, o solamente haces énfasis en una? Yo diría que en ambas. Ajá, en ambas. Y para culminar esto, ¿me podrías apoyar dándome algún consejo para algún docente que te vaya a ver o futuros docentes que lleguen a verte o escucharte?
Yo diría que un poco más comprensión a los chicos, porque es lo que requieren, mucha comprensión, y que no siempre un sistema o un método de enseñanza va a funcionar con ellos. Cada uno es individual y es diferente, así que también tienen que estar abiertos al cambio o una readaptación de cómo enseña y una mejora e innovación continua principalmente. Ok, muchas gracias, te agradezco. Pero como tal desmotivación, no, yo creo que al día a día vives algo, aprendes algo de los chicos porque todos te enseñan algo en la vida diaria del maestro y al contrario, siempre con mucha motivación. Creo que es lo que a mí me gusta, pues, de estar con los alumnos, enseñarles, hablar con ellos, platicar y ellos mismos también se motivan, ¿no?, a seguir aprendiendo. Pero no, yo creo en algo malo o negativo, la verdad es que nada. Como primera pregunta es, ¿qué opinas acerca de los docentes, de la educación actual en México? Pues que aún faltan muchas cosas que mejorar. Sí, ¿como qué cosas? Pues es que siento que nos enseñan como solamente como a ser trabajadores y no como que a ver más allá y tener más sueños, sino que solamente nos ponen como de un solo lugar y ya. Como que no nos enseñan a pensar, ¿no? Ajá, solamente nos ponen como que apréndete esto y ya.